Un moreno, claro, un año. Casó con la mujer, sí. Una mujer que lo vive. De mi barrio. Buenos días, buenos días. Nos encontramos acá en el perímetro de los comunidades. Por favor, silencio. Por favor, hagan silencio. Silencio, por favor. Por favor, para que nos podamos escuchar. Estamos en el perímetro de la biblioteca calle Acedo, de madrugada, en compañía del ministro de Salud, el director de la Policía Nacional, el almirante Morillo, en representación del ministro de Defensa, al igual que la doctora Yocasta Lara del Servicio de Salud, las demás autoridades que nos acompañan, como el director del 911, el director del Cuerpo de Bomberos del Instituto Nacional y demás autoridades, el director de la Defensa Civil que estaba también por acá. Hemos hecho un trabajo y estamos trabajando en búsqueda de rescate en estructura colapsada. Ya se han hecho 93 traslados a hospitales. De eso no significa de que sea solamente un paciente que vaya en cada ambulancia, sino que en principio, cuando llegaron las primeras ambulancias, los pacientes iban 2 o 3 en la misma. La doctora Yocasta Lara está haciendo el levantamiento de esas personas que están en los hospitales para rendirle un informe a ustedes, los medios de comunicaciones, y a los familiares de las víctimas, para que sepan dónde está cada familiar. Desafortunadamente, como dato preliminar, tenemos 13 personas fallecidas por el momento. Seguimos trabajando y buscando personas en los escombros, pero presumimos que muchos de ellos todavía están con vida y por eso las autoridades que están aquí presentes con su equipo de trabajo no vamos a desmayar hasta que quede una sola persona debajo de esos escombros. Así que les pedimos a ustedes, los medios de comunicaciones, paciencia, permanezcan por favor en esta área. Les vamos a habilitar una carpa a ustedes para que puedan servir la información a la población y podernos escuchar cada 30 minutos. Yo estaré con ustedes acá y las demás autoridades. Gracias. Cantidad de fallecidos, general, por favor. Vamos a buscar a todos en diferentes ahorita. La doctora Yocasta Lara me va a informar Muy gracias. Darío Contreras, Bostoso Pueblo. Todos son traumatológicos, obviamente. Sí, algunos traumatológicos, por supuesto, y otros con otras eventualidades. El caso del cantante Rudy Pérez. No tenemos el dato aún, estamos haciendo los levantamientos de los pacientes referidos con los nombres, edades comprendidas de los diferentes hospitales. Dotel, el pelotero Dotel tampoco tiene datos. Vamos a seguir buscando. Hemos escuchado que los familiares dicen que tienen a personas atrapadas allí, que ya lo han sedado incluso por el estrés y el traumatismo que tienen. Seguimos buscando, seguimos trabajando y en media hora yo le informo. Muchas gracias. A ustedes. Los doctores ahí. ¿Y el chofer qué es? ¿Quién es el chofer? ¿A dónde va? ¿A la breve? ¿Cómo estás? Yo le pregunto a Raúl.